Antes de comenzar a hablar directamente de los registros, quiero recordar el decálogo de nuestro programa para este año de manera local, como los 10 aspectos claves para el desarrollo adecuado del programa de tuberculosis en los distintos territorios, la búsqueda activa de casos que estamos sospechando, casos presuntivos de tuberculosis, de ellos poder realizar la toma de muestra para PCR inmediata. Una vez que ya se confirma el caso, iniciar el tratamiento estrictamente supervisado antes de las 24 horas, favorecer instancias de adherencia al tratamiento, realizar el estudio de contacto a los intra y extradomiciliarios de acuerdo a los criterios descritos en la norma, favorecer la atención integral y centrada en la persona con tuberculosis y su familia, realizar la vigilancia y notificación, en este caso lo que es EpiVigila, y tener la claridad del diagnóstico epidemiológico y situación de su territorio. Aplicar medidas de prevención de infecciones de atención de salud específicamente para proteger al personal que atiende a las personas con diagnóstico de tuberculosis activa en etapa principalmente bacilífera y también de aquellos pacientes que consultan concomitantemente en la atención a recibir su tratamiento. Favorecer siempre la capacitación al personal, una capacitación constante, continua y educación a la comunidad para mantenerla informada y atenta a los signos y síntomas que permita una consulta de manera precoz. Dentro de los principales registros del PROCET está el registro en el EpiVigila, en el cual no vamos a ahondar mayormente. Existe la plataforma, la tuberculosis es una patología de notificación obligatoria. Recordar también el registro en la ficha clínica del paciente es clave, de aquellos controles, evaluaciones, pruebas, entrevistas que se realicen con el paciente y la solicitud de investigación bacteriológica, que en esta oportunidad no la vamos a abordar, ya que va a ser abordada lo que es la toma de muestra. Primero que todo, también mencionar como eje central la revisión de la pauta de asesoría y supervisión al programa de control y eliminación de la tuberculosis. Se compone de 8 planas principalmente. El objetivo de la aplicación de esta pauta por parte del referente o los referentes del nivel de servicio de salud hacia la atención primaria tiene que ver con conocer la situación epidemiológica, operacional y organizacional del PROCET en el establecimiento de salud visitado a base de la norma técnica con resolución exenta la número 60 del año 2022 del Ministerio de Salud. Durante la visita serán solicitados una serie de documentos los cuales deberán dar cuenta de las actividades realizadas y se realizará asesoría para mejorar el funcionamiento del programa. Se remitirá una copia de esta pauta a la dirección del establecimiento de salud, dirección de salud comunal correspondiente y dirección de servicios de salud y CEREMI según corresponda. Parte identificando el establecimiento que se visita. La información debe existir un nombre de persona encargada a nivel comunal, debe existir nombre de persona encargada del dispositivo de urgencia si es que corresponde. De acuerdo a la información del equipo, solicita los integrantes del equipo, el cargo que tienen en su organización o establecimiento, las horas semanales por resolución definidas para el programa y la última capacitación de nivel intermedio realizada por el Servicio de Salud o la CEREMI y en qué año. Posterior a ello, evalúa la organización del equipo. El equipo y sus subrogantes cuentan con resolución vigente, los subrogantes tienen capacitación e inducción del programa, el establecimiento cuenta con facilitador intercultural, si es que es así, el facilitador forma parte del equipo de tuberculosis, se realizan reuniones periódicas de coordinación entre los integrantes del equipo. Esto es muy relevante ya que hemos ido detectando a través de la aplicación de esta pauta que no siempre existen los tiempos definidos para poder tener esta instancia de reuniones desde el punto de vista clínico y también reuniones desde el punto de vista organizacional y de coordinación. Mantienen actualizado el diagnóstico de situación de la tuberculosis en su territorio. Esto lo abordamos en la clase de planificación y evaluación del programa de tuberculosis.
Realizan evaluación trimestral del programa, envían los resultados al director del establecimiento y difunden la información al resto del equipo. Trimestralmente debe emitirse un correo electrónico por parte del equipo del establecimiento dirigido al director del establecimiento, quien es el responsable final de una adecuada ejecución del programa, indicando en ese correo el estado de situación del programa tuberculosis para que la dirección esté en conocimiento. Presentan un plan de trabajo anual. En caso de que presenten, este se encuentra formulado según la norma técnica. Actualización de información sobre los casos de tuberculosis e infección tuberculosa latente, el servicio de salud con periodicidad definida por norma. Esto es a través de los censos de pacientes que deben enviar de manera mensual. Realizan capacitación y difusión a los funcionarios del establecimiento. Esto debe ser en más de una ocasión durante el año, teniendo en cuenta que el personal rota bastante en los establecimientos. Gestionar oportunamente el traslado de pacientes. Para ello vamos a mostrar en esta clase el formulario de traslado, ya sea de tuberculosis activa o infección tuberculosa latente. Existe coordinación entre este y los otros centros de salud pertenecientes a su territorio. Eso es importante, ya que es la labor principal del encargado comunal poder generar esta coordinación entre los diferentes establecimientos para aunar criterios, establecer o estandarizar justamente las acciones del programa y que obviamente estén adecuadas a cada uno de los territorios que cubren los establecimientos. Están la norma técnica, manuales del PROCED disponibles en el centro de salud. Y si es que estamos en el nivel secundario, existen referentes clínicos nombrados por resolución. Caracterización del territorio, población total del establecimiento a atender, identificación principal de las poblaciones vulnerables. En este caso, nosotros solicitamos justamente que nos definan las estrategias, no solamente la identificación de qué grupos vulnerables tienen en su territorio, sino que las estrategias de búsqueda activa, ya sea en las personas mayores, personas con diabetes mellitus, personas privadas de libertad, personas provenientes de países de alta incidencia, personas con dependencia a alcohol y drogas, personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas que viven con VIH, personas en situación de calle y trabajadores expuestos al sílice o silicosis o que se hayan en realidad desarrollado la minería los últimos años. Las actividades de coordinación con la red de urgencia. Debe existir registro de las coordinaciones con los servicios de urgencia o SAPU, SAR, SUR para favorecer la búsqueda activa en estos establecimientos y de tener la sospecha de un caso presuntivo, estar en conocimiento el equipo del establecimiento, entendiendo que estos dispositivos dependen de sus establecimientos madre. Programas de IAS, las medidas que han implementado para prevención de infecciones asociadas a la atención de salud en su establecimiento, debe estar contenido dentro del protocolo de prevención de IAS, un acápite específico para tuberculosis. Indicar grupos e instituciones del intersector con quienes se realiza la actividad de coordinación y difusión, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil. La evaluación de acciones según las evaluaciones según las acciones del programa. Para cada ítem se debe mostrar el verificador correspondiente a la actividad. Dentro de lo que es la localización de casos, la evaluación de los indicadores de incremento de pesquisa en relación al año anterior, incremento de pesquisa programado para este año, número de casos de tuberculosis en todas las formas ingresados, número de casos de tuberculosis pulmonar ingresado al establecimiento, número de casos de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva pesquisable en el establecimiento en el presente año, número de casos de tuberculosis pulmonar positiva derivados de otro establecimiento y si es así, dónde fue diagnosticado y si este paciente presentaba atenciones de salud en el establecimiento en el cual se está realizando la visita de supervisión. Organización de la localización de casos. En este apartado de la pauta pregunta quiénes del equipo de salud participan en la pesquisa, dónde se está realizando este tamizaje, si se aplica alguna encuesta. En el caso de nuestro servicio utilizamos el Mini TV3, próximamente a actualizarse. ¿Dónde recibe la persona CPT?
Las instrucciones para la toma de muestra, porque es importante poder explicar la manera en que la persona tiene que eliminar la muestra, en qué lugar se realiza, qué persona está a cargo de recolectar la muestra, si esta persona tiene capacitación, se cumple con la toma de muestras de manera inmediata, lo cual es clave dentro del programa, si es que hay control de calidad una vez que toma la muestra, cómo lo realiza, cómo se conserva y transporta, ya que requiere refrigeración y triple embalaje para envío. ¿Cuál es el horario de recepción? Si el equipo ha desarrollado material educativo o de difusión dirigido a la comunidad, existe un flujograma conocido por el equipo para casos positivos. Existe una toma de muestra en el dispositivo de urgencia adosado, estamos hablando de SAPU, SAR, SUR. Dentro de los registros, al revisar el libro de casos presuntivos de tuberculosis, este libro está disponible, está completo. ¿Quién es la persona responsable de completarlo? Al revisar el libro, ¿qué aspectos se observan? Dentro de lo que es el tratamiento de la tuberculosis activa, ¿quién indica el tratamiento? ¿Quién administra? ¿Tiene capacitación específica en tratamiento estrictamente supervisado o en reacciones adversas a medicamentos? ¿El tratamiento es estrictamente supervisado? ¿En qué horario se administra? ¿Qué personas en tratamiento o sea, si existen personas en tratamiento domiciliario, si es así, ¿quién lo administra? ¿También tiene capacitaciones para poder realizarlo? Se administra el tratamiento en servicios de urgencia. La persona que administra tiene capacitación también en estrictamente supervisado y verificación de reacciones adversas a medicamentos. Existe por escrito indicación de cómo proceder en caso de reacción adversa a medicamentos. La gran mayoría no lo tiene, por lo tanto es importante que los equipos lo puedan desarrollar. Se realiza visita domiciliaria de ingreso dentro de los 3 primeros días. ¿Quiénes participan de esta visita? Los pacientes reciben evaluación por dupla psicosocial al ingreso del tratamiento. Estamos hablando de trabajador social y desde profesional de enfermería. Se realiza el score de riesgo de pérdida de seguimiento. Existe un plan acorde al resultado de este score. En caso de inasistencia, ¿cómo y quién realiza el rescate? El número de personas que presentaron pérdida de seguimiento en los últimos 3 años. De los controles, indicar el cumplimiento de los controles mensuales por médico, al inicio, al alta y después de los 6 meses, lo mismo con enfermera, si es necesario, cumple los controles con especialista, inicio, cambio de fase y alta. Generalmente el primer control lo realizamos nosotros y la coordinación es a través de correo electrónico a quien les habla. Importante, sí, de existir un segundo control va a estar definido de acuerdo a la evolución clínica del paciente. ¿Se han requerido controles con otro profesional dentro del establecimiento? ¿Cuáles y por qué? Dentro de los registros existe el libro Registro y Seguimiento de Pacientes. ¿Quién es el responsable de su llenado? Registran los datos en ficha clínica electrónica. Para ello es importante que nos muestren la ficha clínica electrónica de algunos de los pacientes que hayan tenido. Al revisar la tarjeta de tratamiento de algunos de los pacientes de manera aleatoria, vamos a evaluar si existe identificación del paciente de manera completa, están los antecedentes de salud, actividades de ingreso, control bacteriológico, registro de la asistencia al tratamiento de manera adecuada y completa, esquema de tratamiento ajustado según peso, registro de atenciones realizadas. Ahí tienen que estar las atenciones por médico, por enfermera, por trabajo social registradas. El cambio de fase también debe estar registrado. En relación a la investigación de contacto, ¿quién inicia la investigación de contacto? ¿Quién solicita los exámenes? ¿Dónde deriva los contactos mayores o menores de 15 años? ¿Qué tiempo demora la realización de la toma de radiografía, PPD o IGRA según sea el caso? ¿Hora con referente clínico? ¿Quién registra los resultados de los exámenes? ¿Cómo realiza la coordinación con el nivel secundario, en este caso pediatra? ¿Quién define y registra la conclusión diagnóstica del estudio de contacto, del primer estudio y del segundo estudio de contacto? Al revisar la tarjeta de estudio de contacto, vamos a evaluar los datos del caso índice que estén completos, si transcurre menos de un mes entre un caso y la conclusión diagnóstica del primer estudio, teniendo en cuenta que no debe transcurrir más de un mes desde que se diagnostica el caso hasta que completemos el estudio de contacto. El segundo estudio de contacto debe ser realizado
a los 3 meses, los contactos intradomiciliarios están completos, contactos extradomiciliarios están completos, si es que corresponde, conclusión diagnóstica por profesional médico del equipo, tiempo entre inicio de estudio y conclusión diagnóstica menor a un mes para el primer estudio de contacto. En contactos de tuberculosis resistente, monoresistente o multidrogoresistente se registra estudio cada 6 meses por 2 años. Tratamiento por infección tuberculosa latente. ¿Quién realiza la indicación? ¿Qué esquema utilizan para el tratamiento? ¿Cómo se administra esta quimioprofilaxis? ¿Qué personas reciben profilaxis en su centro? Se administra vitamina B6 según norma técnica o piridoxina. Número de contactos menores de 15 años con indicación de profilaxis. Número de contactos menores de 2 años con indicación de profilaxis. E indicar el porcentaje de cumplimiento de estas profilaxis. Dentro de lo que es el registro, al revisar la tarjeta de quimioprofilaxis o tratamiento de la infección tuberculosa latente, está la identificación completa, el registro completo por motivo de tratamiento, registro del estudio de la tuberculosis latente, registro de dosis administradas, registro completo de las atenciones realizadas, condición de egreso y tratamiento de la tuberculosis latente por profesional médico del equipo. Dentro de lo que es la existencia y control de medicamentos, en qué lugar físico se encuentran almacenados, deben ser idealmente dentro de lo que es la farmacia, correctamente identificados, quién evalúa el consumo y stock mensual, cómo se realiza la solicitud de medicamentos, tiene stock de reserva o stock crítico, si el establecimiento cuenta con profesional químico farmacéutico, si es que participa dentro del programa, eso también nosotros lo vamos a preguntar. En caso afirmativo, es parte del equipo, cantidad de medicamentos vencidos durante el año anterior. Del acápite de traslado de pacientes en tratamiento, ¿cómo es que realiza el traslado entre establecimientos del mismo servicio? ¿Realiza el traslado nacional o internacional si corresponde? ¿A quién deriva el traslado? ¿Cuál es el formato de informe para traslado? ¿Se asigna hora médica con otros profesionales en caso de recepción de persona trasladada? Esto debería ser, siempre debe tener su hora médica para poder evaluar al paciente y dar continuidad a la atención. Se realiza visita rescate en caso de inasistencia. Una vez que ya se aplica la pauta, se colocan las principales conclusiones y los principales acuerdos y compromisos de la visita. Lo ideal es que se esté enviando el plan de mejora dentro de los 15 a 20 días desde que se realiza la visita. Luego pasamos a lo que es el tarjetón del tratamiento de tuberculosis definido por el Ministerio de Salud, de la identificación del paciente. Lo más importante que esto, como es a mano escrita, esté legible y lo más completo posible con información correcta. De nombres, apellidos, RUT, edad, sexo, domicilio, comuna, teléfono, nacionalidad, ocupación, si pertenece a algún pueblo indígena, de la localización, si esta localización de la tuberculosis es pulmonar, extrapulmonar, si es extrapulmonar, cuál, tipo de caso, si es nuevo, es una recaída, un regreso después de pérdida de seguimiento o abandono, si es fracaso de tratamiento. La confirmación fue por PCR, cultivo, baciloscopía, biopsia, por clínica, la fecha del diagnóstico, susceptibilidad a fármacos, si es sensible, resistente a rifampicina, resistente a isoniazida, o pre-XDR o XDR. ¿Tiene algún antecedente de salud? Como coinfección retroviral, si es que toma TAR, ¿cuál? Terapia antirretroviral, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, silicosis u otro. Dentro de lo que es el ingreso, la notificación, debe estar las fechas, el folio en este caso, el ingreso médico, cuándo y qué profesional, ingreso de enfermería, cuándo y qué profesional, si tiene el examen de coinfección retroviral, cuándo y qué resultado, visita domiciliaria, cuándo, qué profesionales, derivación AM, no olvidar la integralidad de la atención, cuándo y resultado, evaluación social, si fue realizado por qué profesional, aplicación del score de riesgo de acuerdo al puntaje de riesgo de pérdida de seguimiento, si es que hay alcoholismo, 10 puntos, sin previsión, si vive solo, drogadicción, pérdida de seguimiento, y de acuerdo al puntaje de 45 más es alto riesgo, mediano de 25 a 44, bajo menos de 25. Los controles bacteriológicos, hay que colocar la fecha de inicio de tratamiento, recordar que son mensuales y desde que inicia el tratamiento debe concordar con la fecha de inicio, insisto, por eso debe estar puesto acá.
Cambio de fase de tratamiento, en qué fecha y qué médico indica este cambio de fase. El egreso, una vez que termina el tratamiento, la fecha en que egresó, en qué condición egresó y si se realizó el seguimiento post-alta. Dentro de la radiografía de tórax, la fecha y qué resultado tuvo al inicio y qué resultado tuvo al control. De lo que es el registro del tratamiento en sí, van a colocar el mes y el año correspondiente desde que inicia el tratamiento y el registro de los días. Acá va a estar el mes completo del 1 al 31, dependiendo del mes si tiene 30 o 31, y van a anotar las iniciales del profesional o técnico que administró el tratamiento estrictamente supervisado. Si la persona no asistió en esa oportunidad, el registro se deja en blanco y se pintan en rojo los días de fin de semana, sábado, domingo, de manera excepcional. A veces tenemos pacientes que se administran hasta el día sábado el tratamiento y por lo tanto solamente se va a marcar en rojo el día domingo. Los feriados, nosotros propiciamos que el tratamiento pueda ser coordinado en los servicios de urgencia SAPU SAR-Sur para la administración, dando la relevancia de que el paciente tome su tratamiento y lo tenga disponible. Se debe al inicio del mes calcular la cantidad de dosis que el paciente debe recibir en ese mes y una vez que termina el mes se deben contabilizar el total de dosis administradas de esa fase en ese mes. Aquí. Y el total es la sumatoria que se va realizando de acuerdo a la primera fase intensiva y la fase de continuación, que son 10 semanas y la fase de continuación 16 semanas como un tratamiento estándar. ¿Puede tener modificaciones en relación a aumentar los tiempos de tratamiento? Sí. ¿Disminuciones? Jamás. Peso mensual y el esquema en uso que se está utilizando debe estar claramente, en este caso 4 dosis fijas combinadas de fase inicio. Y una vez que el paciente cambia de fase, debe estar muy claramente registrado que el paciente cambió de fase. Todas las atenciones realizadas al paciente deben estar registradas en este acápite, fecha realizadas por, observaciones, fecha realizada por y observaciones. Dentro de lo que es la tarjeta de estudio de contactos, vamos a tener los datos principales, el cual debe estar completo, y vamos en la primera cara, tenemos los intradomiciliarios del primer estudio y los extradomiciliarios en la segunda cara. Primera cara, intradomiciliarios primer y segundo estudio, extradomiciliario primer y segundo estudio si corresponde. El nombre debe estar completo, ojalá registrar también el RUT de la persona, la edad, si tiene sintomatología respiratoria, si tiene el PPD, cuántos milímetros tuvo, la radiografía si estaba normal o alterada, la bacteriología si es que tenía sintomatología respiratoria, se le tomó PCR, se realizó cultivo o baciloscopía, cuál fue el resultado y la conclusión diagnóstica de ese primer estudio de contacto y la indicación si es que corresponde, cuál y en qué fecha. Lo mismo para el segundo estudio de contacto de los intradomiciliarios, donde finalmente si la persona tuvo la radiografía normal, el PPD normal, sin sintomatología respiratoria en ambos estudios, va a estar dado de alta. En el caso de los extradomiciliarios también tienen todo su registro y lo importante es que vayan registrando las observaciones específicas, acciones que se hayan realizado para aquellos contactos que no han asistido o aquellos menores de edad que tampoco han asistido y que va a tener que colocarse una medida de protección eventualmente después de hacer muchas acciones que no han dado resultado. La tarjeta nacional del Programa Nacional de Control y Eliminación para el registro de la quimioprofilaxis, datos, identificación del paciente, motivo del tratamiento, el mayor motivo que nosotros tenemos generalmente es porque es contacto, nombre del caso índice, fecha de diagnóstico, localización, confirmación es muy relevante. Si es que tiene coinfección retroviral, exposición a silicosis, estos son los factores de riesgo de la persona contacto, otra inmunosupresión, otra causa. Los estudios que se realizaron, en qué fecha y qué resultado, y una vez que ya termina, si egresó, en qué condición y si es que se realizó seguimiento de acuerdo a lo necesario.
vamos a tener dos tipos de registro en esta misma tarjeta. Si el esquema de tratamiento de quimioprofilaxis fue isoniazida por 6 meses autoadministrado o rifampicina por 4 meses autoadministrado de domingo a domingo, se coloca el mes, el año, las iniciales de la persona que entregó el tratamiento, porque este es autoadministrado. En los menores de 15 años semanal, en los mayores de 15 años es cada 15 días, y se registra una flecha hasta el día que le corresponde la entrega. En este caso se le entregó por todos estos días y el día lunes 9 la persona debería estar asistiendo a retirar su tratamiento quimioprofiláctico. De la misma manera se va registrando cada mes hasta que complete su quimioprofilaxis. Dentro de lo que es el esquema de rifapentina, que es una vez por semana con administración supervisada, se registra las iniciales y se pintan en rojo los días sábados y domingos para ir contabilizando finalmente las dosis del mes hasta que complete las 12 dosis dentro de los 3 meses. ¿Qué registros no se ajustan a la norma? Aquí tenemos un ejemplo en el cual no se pintan de rojo los días, se marcan círculos, lo cual no corresponde, se tarja. Lo correcto es escribir la inicial el nombre sobre el día que corresponde. Si el paciente no asiste, se deja en blancos. El día sábado y domingo se pintan en rojo. Lo que les había mencionado, la asistencia total del mes, lo administrado versus lo programado. En el cuadro pequeño el conteo total. Debe diferenciar fase inicio, fase continuación. En observaciones colocar la fecha de cambio de fase. En esquema de tratamiento lo que el paciente está recibiendo y el peso es mensual. Es así como debería estar registrado, no como este tarjetón que tenemos acá. Por ejemplo, aquí visualizamos de manera correcta. Al enviar a la referencia y copia de tarjetón, siempre copiar a Viviana Cárdenas s@redsalud.cl, quienes recepcionan los documentos para los controles que hacemos en el policlínico de pediatría y el policlínico de tuberculosis en el Hospital Gustavo Fricke, en donde son evaluados por el referente clínico del programa. Aspectos claves también desde la mirada de farmacia son varios. Por ejemplo, uno de ellos es el registro de lo dispensado, que lo solicitamos nosotros cuando tenemos dudas en relación a la indicación y dispensación de tratamiento. Como una forma de control, es un proceso clave o crítico para nosotros. El carnet del PROCET nace con la normativa del año 2022, la vigente, y se le entrega al paciente básicamente para que él también pueda sentirse parte de este proceso de la administración de tratamiento. Si es que se pierde, se le puede hacer un nuevo carnet. En este caso no es terrible si el paciente no lleva el carnet a la administración de tratamiento. Y aquí está el resumen que se va registrando, datos básicos. El formulario de referencia del PROCET es para el control ya sea por pediatra o broncopulmonar adulto en el Fricke, en el Hospital Gustavo Fricke. Y bueno, solicitamos antecedentes aquí. Lo más importante, si es un caso índice, debe estar absolutamente completo si tiene los antecedentes de identificación y si tiene alguna patología, por ejemplo, si está con una coinfección por virus VIH, indicar el TAR, si es adherente o no adherente, si es que es un contacto pediátrico es el que va a poli, quién es el caso índice y cuántos milímetros le dio el PPD si es que correspondía. Una vez que el paciente es evaluado, el especialista, en este caso, por ejemplo, el pediatra, va a emitir una contrarreferencia que va a llegar vía correo electrónico hasta ustedes y si es que no ha llegado, por favor deben solicitarle y consultar al respecto. Y en esa contrarreferencia van a encontrar las indicaciones que da el especialista. Una vez que reciben las indicaciones del especialista, ustedes nos deben enviar un feedback
de lo que revisaron de la contrarreferencia y las acciones que implementaron posterior a esta contrarreferencia y copiarlas a quienes estamos aquí en los correos electrónicos. Obviar al doctor Francisco González, que asumió otras funciones dentro del hospital y ya no es parte activa de este equipo del PROCED. El informe social es el que desarrollamos como equipo de manera local. En él encuentran el motivo, a quién está dirigido, la unidad de convivencia, que debe estar descrito todos los integrantes que viven en ese domicilio. La situación familiar, debe estar descrito el genograma, la descripción de la dinámica familiar, valoración de la red de apoyo, relaciones con el entorno. Desde el punto de vista de la vivienda, habitabilidad de la vivienda, en qué situación está, si es propia, arrendada, llegado, el terreno, si es único o compartido, si existe hacinamiento, la situación general de los integrantes. No hay que volver a repetir el tema de la tuberculosis, nos interesa saber si es que hay otras patologías dentro de esos familiares. Situación económica, valoración del profesional, si es que existe algún comentario en particular, y diagnósticos identificados, nuevamente no el de la tuberculosis, sino desde el punto de vista de diagnósticos de aspecto social, qué objetivos e intervenciones se plantea el trabajador social en esta instancia y qué evaluaciones y propuestas tiene para ir monitorizando el cumplimiento de este plan. Hemos disponibilizado en el chat PROCED del programa de tuberculosis formularios Google para que puedan solicitar el PPD, pero básicamente lo que cumple esto es que el encargado PPD tenga la información en una planilla Excel de fácil manejo. A pesar de llenar el formulario, igual es bueno contactar vía correo electrónico para solicitar el tema del PPD y que el encargado de PPD pueda revisar en esta planilla la información que ustedes ya han llenado previamente. Existe un libro de registro y seguimiento de casos presuntivos de tuberculosis. Anteriormente hablábamos del libro de pesquisa. Este libro debe existir en cada uno de los establecimientos de salud del país. Su objetivo es registrar la pesquisa de casos presuntivos de tuberculosis. El encargado es el TENS. Lo importante es que estén todos los acápites completos con la información de manera legible. Y en las observaciones solicitamos, en nuestro caso particular, coloquen qué estamento el que está solicitando los exámenes y factores de riesgo que tienen las personas a quienes se les solicita esta muestra de esputo. Aquí pueden visualizar la tablita con la información que hay que completar. Si tienen alguna duda de cómo llenarlo, en la primera página encuentran justamente lo que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. El libro Registro y Seguimiento de Pacientes con Tuberculosis. Este libro debe existir en cada una de las unidades de salud del país que realizan tratamiento para pacientes con tuberculosis. Es aquí donde se registra la información del caso positivo y el seguimiento bacteriológico. El seguimiento bacteriológico no debe ser registrado en el libro de CPT porque ya debe estar en este libro. Este es exclusivo para aquel paciente con diagnóstico de tuberculosis. El objetivo es registrar de manera individualizada los antecedentes personales, el diagnóstico, el esquema de tratamiento, la evolución bacteriológica, el egreso de tratamiento en caso que reciba tratamiento en el establecimiento, entre otros. Es importante que la información esté completa, actualizada y de manera bastante legible. Aquí encuentran la tablita con toda la información para completar. De existir alguna duda o consulta, es importante que puedan revisar justamente en la diapositiva anterior donde les describe justamente la forma de poder llenar este libro. Dentro del programa nacional de tuberculosis también existen varios formularios que pueden encontrar en la página de tuberculosis, por ejemplo, el formulario de traslado nacional en pacientes en tratamiento por tuberculosis activa. Esto se realiza cuando el paciente se cambia de establecimiento o se cambia de comuna o incluso de servicio de salud. Es importante que lo puedan enviar a quien les habla, que es el referente a nivel de servicio de salud, de enfermería del programa, para que pueda hacer llegar la información al referente correspondiente.
También existe un formulario de quimioprofilaxis, es exactamente la misma lógica. Objeto, se le dé la continuidad de la atención en el establecimiento y el servicio de salud receptor. Existe un formulario de traslado internacional de tuberculosis en caso de que los pacientes mencionen que se van a vivir al extranjero. Es importante que lo puedan completar de la manera más completa, junto con los pasajes, y se lo envían a enfermera o enfermero referente del programa de tuberculosis a nivel del servicio de salud, para que a su vez te dé la información a la Seremi de Salud y también al Ministerio de Salud, información que le debe llegar finalmente al país receptor. Existe también un formulario internacional para traslado de quimioprofilaxis. Para casos en donde los pacientes han abandonado, trabajamos un formulario a nivel local que es de auditoría abandonar tratamiento de tuberculosis. Es importante que este formulario pueda completarse cada vez que un paciente es declarado como abandono de tratamiento. Lo mismo desarrollamos para el caso de la quimioprofilaxis, que viene en la diapositiva siguiente. Recordar que en caso de que sean niños hay que establecer medidas de protección cuando hay abandono de tratamiento de quimioprofilaxis. Y finalmente, dentro de los reportes que hemos estado trabajando, el reporte de evento adverso, reporte que abordamos en la clase de calidad y seguridad de la atención. Importante es que tengamos toda la información solicitada por este reporte, sobre todo en el aspecto del análisis de acuerdo al protocolo de Londres, que nos permite tomar decisiones. Bueno, esta ha sido la clase de registros, formularios, entre otros, del programa de tuberculosis, para que tengan toda la información de todos los documentos que utilizamos dentro del programa, bastante clara, donde poder encontrarlos. Muchas gracias.